Bienvenido, director Luis Fernando Mejía. Gracias por atender a Colmundo Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Un saludo muy especial para todas las personas conectadas. Bueno, para nosotros un gusto poder conversar con usted. Pues recientemente se ha conocido y pues ya hace mucho rato se viene hablando un poco sobre esa situación con el gas, que a pesar de que pues tenemos ahí atentos de un descubrimiento muy importante de gas, pues nos deja de preocupar. Se habla de importar gas, se habla de que esto generaría complicaciones. Pues recientemente nos enteramos de que el precio del recibo del gas podría triplicarse pues en algunas ciudades del país. ¿A qué obedecería y qué podemos contarle un poco para ir contextualizando sobre este tema, director, a nuestros oyentes? Pues sí, mire, justamente en los primeros días de este mes de mayo, Fedesarrollo publicó una nota sobre el eventual impacto en precios relacionado con el déficit local de gas natural que se ha venido discutiendo incluso desde el 2024. Es un ejercicio publicado que se realizó por parte de Sergio Cabrales, que es una persona experta en estos temas, digamos, de petróleo y energía, y Juan Benavides, que es investigador de Fedesarrollo, también experto en estos temas, quienes de manera conjunta pues hicieron una nota técnica para estimar los impactos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? El tema de fondo es que Colombia, infortunadamente, en los últimos 11 años no ha logrado incorporar un componente importante de reservas para reemplazar ese gas que se produce anualmente. Ese gas se hace para satisfacer la demanda, tanto residencial como no residencial. Infortunadamente, ratificó más de una década, pues las reservas probadas de gas natural se han venido reduciendo en casi la mitad, lo cual, pues por supuesto, es una enorme preocupación. Y esto, digamos, se ha acelerado más recientemente con algunas decisiones del actual gobierno. Yo destacaría dos. La primera, por supuesto, ese anuncio en general de no permitir nuevos contratos de exploración y producción, tanto para petróleo como gas, que naturalmente pues implica menores actividades justamente en esa exploración, por un lado, y por otro lado, lo que fue el efecto de la reforma del 2022, la reforma tributaria, que incrementó sustancialmente los impuestos al sector minero energético. Técnicamente, eso se conoce como el government take, es decir, cuánto del total de las utilidades terminan destinadas para pagos de impuestos, y ese government take, que estaba más o menos en el 63%, superó el 80% con esa reforma tributaria. Entonces, en el contexto de una disminución paulatina de las reservas de gas y de señales regulatorias tributarias que van en contravía de incentivar una mayor exploración, pues desde el 2023 y en particular el 2024 ha habido un aumento muy importante del gas importado para satisfacer la demanda. La cifra es la siguiente: en el 2023, más o menos del total de la demanda, el 8% fue cubierto con las importaciones. En el 2024 estábamos hablando ya de casi un 24%, es decir, casi una cuarta parte del total del gas que se, digamos, demanda localmente fue importado. Y ahí sí cierro con el tema. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues la más importante, naturalmente, es que el gas importado es más costoso que el gas producido localmente, y eso tiene implicaciones desde el punto de vista del bolsillo de los hogares. Y este documento lo que hace es cuantificar cuáles podrían ser los incrementos tarifarios en las 5 principales ciudades del país, y lo que encuentran es que más o menos estamos hablando de un promedio del 40-45% para Bogotá, Medellín, Bucaramanga, 30% de aumento en Cali y más o menos un 12% en Barranquilla. Entonces, conclusión: si el país no toma decisiones para poder aumentar esas reservas, continuar fomentando y aumentando la producción local, pues los consumidores van a sentir en sus bolsillos estos aumentos tarifarios producto de su demanda de gas. Director, de este análisis publicado por Fedesarrollo ha suscitado diferentes reacciones. Una de ellas ha sido la del doctor César Uparela, directivo de Acopi, que muestra justamente mucha preocupación para las empresas. En ese sentido, ¿cómo afectará el alza de las tarifas a las empresas y a los sectores industriales que dependen del gas? Sí, totalmente. Mire, es un tema muy de fondo porque la afectación no es solamente para los... ¿Les apagó el aire o está bien así? Quienes, por supuesto, utilizan el gas para diferentes actividades en el hogar, especialmente para cocinar alimentos.
Especialmente la afectación también puede venir por el lado de los usuarios industriales y comerciales, quienes también, en el caso comercial, pues lo utilizan, por ejemplo, también para la preparación de alimentos y en el caso industrial para sus actividades de producción y de generación de bienes y servicios. Cuando Colombia piensa, digamos, en términos de competitividad, pues naturalmente unos elementos como los que plantea esta nota técnica de aumentos que pueden estar en el orden del 35, 40 o incluso 45% de aumento tarifario, no solamente para los usuarios residenciales, sino para las no residenciales, pues naturalmente implica mayores costos de producción, menores rentabilidades, y eso podría tener consecuencias desde el punto de vista de generación de empleo y crecimiento económico. Todavía no se han cuantificado, eso viene en una nota posterior, en particular la tercera nota, esta es la primera que se ha publicado desde FEDesarrollo, la tercera pues justamente analizará en detalle los costos macroeconómicos de esa reducción de oferta de gas natural, qué implicaciones tiene especialmente en materia de competitividad, que por supuesto puede ser, digamos, una afectación negativa para la recuperación de la actividad económica del país. Director, como usted le informa, ha habido una disminución de gas en el país, pero ¿qué medidas han sugerido los expertos para recuperar la autosuficiencia de este recurso natural en Colombia? Pues mire, como lo mencioné al principio, hay una serie de causas que explican de alguna manera lo que ha sido la insuficiencia de incorporación de nuevas reservas en nuestro país en la última década. Hay elementos que ya mencioné, como el tema del aumento en la tributación para el sector, lo que técnicamente, ratifico, se conoce como el government take, las señales por parte del actual gobierno en materia de no permitir nuevos bloques, no adjudicar nuevos bloques para exploración y producción. También puntualmente temas relacionados, por ejemplo, con la complejidad en los trámites que hay que llevar a cabo para obtener las licencias ambientales, sociales y las consultas previas. Y finalmente, pues más recientemente, el aumento en la inseguridad, especialmente en los últimos 2 años. Por ejemplo, se han registrado más de 2.700 eventos de bloqueo y casi 70 ataques a la infraestructura petrolera, lo que naturalmente implica pues menores incentivos. Entonces, dados esos elementos que explican la dinámica reciente de muy baja incorporación de nuevas reservas y la necesidad de aumentar en casi al 25% la importación de gas para satisfacer la demanda local, naturalmente la solución a estos problemas tiene que ver con corregir estos elementos. Por supuesto, primer punto, fortalecer los temas de seguridad y el diálogo con las comunidades para evitar bloqueos a la producción de petróleo y gas. Segundo, dar señales de largo plazo que permitan a los inversionistas tener la tranquilidad de que la exploración, que es una actividad tremendamente riesgosa con baja probabilidad de ocurrencia de éxito, pues va a ser una actividad que es rentable, que es importante y que es fundamental para la soberanía energética del país. Y finalmente, obviamente, el país tendrá que analizar si vale la pena mantener hoy estas cargas tributarias que tiene el sector minero energético, que en el contexto internacional nos hacen, digamos, muy poco atractivos, y las consecuencias están claras, lo mencioné al principio. El total de reservas que tenemos hoy en día en Colombia es más o menos el 50% que teníamos hace 11 años. Director, ustedes señalan que es urgente reactivar la exploración y aumentar la producción local, y también que se dé un debate nacional frente a esta situación, sobre todo en materia de políticas. De no ser así, de que no se responda a este llamado de urgencia, ¿cuál sería ese escenario? Bueno, yo creo que esto va a tener varias consecuencias. La primera es la que les mencioné al principio, y es consecuencias desde el punto de vista de aumentos en los costos a los usuarios residenciales y no residenciales, que son importantes, del orden del 35, 40 o hasta el 45%, y que van a afectar negativamente tanto el bolsillo de los hogares como la competitividad del país. En segundo lugar, pues naturalmente habrá consecuencias en materia de crecimiento económico y empleo. Cuando es más costoso producir bienes y servicios en un país, es decir, ese país se vuelve menos competitivo, pues naturalmente lo que ocurre típicamente es que hay una reducción tanto del crecimiento de largo plazo, que los economistas llamamos el crecimiento potencial, y por supuesto también de la demanda de empleo. Así que esto va a tener consecuencias macro muy importantes que, ratifico, se analizarán más en detalle en una próxima nota técnica,
pero pues sí deja la urgencia manifiesta de tomar medidas para revertir esta situación que es infortunada. Doctor Mejía, en cuanto al asunto de la importación de gas que ha anunciado recientemente el gobierno nacional, ¿Colombia cuenta en ese sentido con la infraestructura suficiente e idónea para soportar el gas que venga de por fuera? Sí, el problema no es de infraestructura. Naturalmente el país ha venido avanzando los últimos casi 30 años con toda la regulación, desde la Ley 100 del 93, las diferentes regulaciones que ha implementado la Comisión de Regulación de Energía y Gas, dando señales importantes para la infraestructura necesaria que permita justamente importar el gas. Así que ahí no está el problema. El problema de fondo es que el precio del gas importado es mucho más alto que el precio del gas producido localmente. Así que eventualmente podría haber problemas si no se, digamos, logra mantener la importación de gas. Hay algunos cuellos de botella. Yo creo que eso se puede resolver. El tema más de fondo, creo yo, tiene que ver justamente con que pues los precios son mucho más altos del gas importado y eso va a tener consecuencias negativas en materia de competitividad y productividad, como lo acabamos de hablar. Muy bien, agradecerle inmensamente. ¿Algún mensaje final, algo que se nos quede por fuera y sea importante darle a conocer a nuestros oyentes, director? Sí, pues yo creo que tal vez el mensaje es que si bien hay una urgencia de nuevo manifiesta en relación a tomar medidas, porque eventualmente el próximo año ya podríamos tener consecuencias mucho más severas de toda esta dinámica de reducción de incorporación de reservas de gas, creo que es justamente un momento propicio para que el país de una manera amplia pueda discutir ese tipo de medidas que permitan evitar las consecuencias más negativas de esa pérdida de competitividad y ese aumento de las tarifas que afectarán negativamente el bolsillo de los hogares. Así que estamos un poquito tarde, pero todavía es momento de adoptar medidas de política pública que permitan revertir esta situación y que permitan continuar manteniendo no solo la competitividad, sino la seguridad energética de nuestro país. Muy bien, agradecerle inmensamente, le deseamos un feliz día, estaremos en contacto para conocer un poco más de esta información de primera mano. Hasta pronto. Con mucho gusto, gracias por la invitación, un feliz día para todos.